Gloria a Dios por eso. Yo me uno también esta noche a este tiempo de testimonio y agradecimiento, agradeciéndole a Dios por todas sus bendiciones y por sus cuidados, agradeciéndole a Dios porque Dios siempre cuida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? En Cristo Jesús Él cuida de cada uno de nosotros. Los invito a buscar en nuestras Biblias el texto bíblico para meditar en esta noche, que lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Este es el texto base, el texto clave, pero vamos a estar estudiando algo del libro de Jeremías. Sumamente interesante lo que vamos a estudiar esta noche. Quiero saludar desde acá a dos amigas que conocí en esta semana y les prometí a ellas que las iba a saludar cuando se conectaran en las redes sociales. Estas dos amigas se llaman Ana y Cándida, son hermanas evangélicas, nos conocimos y yo les pedí a ellas que oraran por mí, que yo iba a orar con la iglesia por ellas en esta noche. Entonces, ¿cuántos quieren orar por estas hermanas Ana y Cándida? Qué bueno, ¿no verdad? Entonces, un saludo para ustedes que sé que van a escuchar el sermón de esta noche y los siguientes miércoles que vamos a estar acá presentando la palabra de Dios. Así que los invito a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? La tenemos acá detrás y yo la tengo aquí delante, así que podemos leer desde acá. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? La sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Palabra de Dios en esta noche. Los invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, gracias, porque en esta noche, con plena seguridad, con confianza, con tranquilidad, con la paz de Cristo en nuestros corazones, podemos abrir tu palabra para estudiarla, para que tú nos hables a través de ella, para que con tu Espíritu, Padre, tú nos ayudes a entenderla y llevarla por obra. Bendice nuestras vidas y bendice a tu iglesia. También a mis hermanas que conocí, que les prometí que íbamos a orar por ellas. Permite que una bendición especial vaya en esta hora para ellas y sus familias, que su fe o la fe de ellas pueda crecer y pueda crecer también la fe de nuestra iglesia. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que todos los que estamos presentes aquí de una u otra forma hemos estudiado el libro de Daniel, pero yo quiero presentarle algunos temas todos estos miércoles. Sobre el libro de Daniel hay mucho que estudiar. Me impresiona la idea de conocer el libro de Daniel de una forma un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Esta noche yo he titulado el sermón Cuando el Señor pierde. ¿Cómo es? ¿Cuando el Señor qué? ¿Cuántos creen que el Señor puede perder? Está interesante el título, ¿no? Cuando el Señor ¿qué? Pierde. Y Daniel capítulo 1 y versículo 1 y 2 presenta algo que llama la atención. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios para entender que en este pasaje bíblico se revela el conflicto entre el bien y el mal, pero salta de la esfera espiritual a la esfera física. Cada vez que usted escuche, yo le he dicho a ustedes en otras ocasiones, que hay una guerra entre personas, esa guerra física entre países, entre naciones, es una guerra que comenzó primero en el campo espiritual. Y es tan profunda esa guerra espiritual que salta
a la esfera física. Y esa guerra espiritual lo conocemos los adventistas como el conflicto entre ¿qué? Entre el bien y ¿qué? Y el mal. Y este conflicto se revela en el libro de Daniel. Este conflicto donde estamos involucrados todos los seres humanos, querramos o no, va ya a todas nuestras vivencias. O sea, el conflicto espiritual entre el bien y el mal lo tenemos a diario nosotros. En segundo lugar, descubrir las causas de este conflicto a fin de vencer por la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren vencer por la gracia de Dios? O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, los que se van a conectar por las redes sociales, a una queremos triunfar. ¿Cuántos quieren triunfar en Cristo Jesús? Entonces, en esa guerra espiritual vamos a triunfar no por nuestras propias obras o fuerza, sino en las manos de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, Jesús se compromete a darnos su victoria. ¿Cuántos creen eso? Entonces, como Jesús se compromete a darnos su victoria, podemos estar confiados. Podemos tener la paz de Cristo en nuestro corazón. Que al final de la jornada vamos a ser triunfadores y vamos a estar con Él por los días de la eternidad. ¿Cuántos desean ir por los días de la eternidad al cielo? Gloria a Dios. Ahora, vamos allá al libro de Daniel. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice acá: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea que aquí hay un poquito de un componente histórico. O sea, Joacim fue uno de los reyes del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Que se conocía en ese momento como ¿qué? Como el reino de ¿qué? De Judá. Lo interesante del pasaje es que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice allí que en el tercer año del reinado de Joacim, vino Nabucodonosor y ¿qué hizo? Y sitió la ciudad de Jerusalén, esa ciudad de Jerusalén que conocemos hoy, la Jerusalén moderna, que tiene una parte de historia. Vino Nabucodonosor y ¿qué hizo? La sitió. Y dice el verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí se ven dos reyes, ¿no verdad? ¿Cuántos creen eso? ¿Hay dos reyes? Joacim y ¿quién más? Y Nabucodonosor. Hay dos ciudades, Jerusalén y ¿cuál otra? Y Babilonia. Y una va y sitia a la otra. O sea, el rey Joacim era ¿qué? El rey de Judá, el rey de la ciudad de Jerusalén. Representaba al reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? Representaba el poder de Dios. La verdad. ¿Sí o no? ¿No representaba la verdad? Dice la Biblia que Dios es ¿qué? Verdad. Representaba al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de la salvación, al reino que queremos estar nosotros todos los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano, todopoderoso, que habita en gloria? ¿Cuántos creen eso? Y este rey con esta ciudad representaban eso sobre esta tierra. Ese era el propósito santo cuando Dios escogió al pueblo de Israel y fundó la ciudad de Jerusalén. Ser en la tierra el representante del reino de Dios. Ahora vemos por el otro lado al rey Nabucodonosor.
y a la ciudad de Babilonia. Representan, pastor, todo lo contrario. Al reino de la confusión, de la oscuridad, de las tinieblas. Miren qué interesante esto. Aquí hay un contraste entre el bien y ¿qué más? Y entre el mal. Cuando Dios pierde, porque ahí Dios perdió. Si lo vemos desde el ángulo nuestro humano, cuando un reino viene y conquista a otro, ese que conquistó sale como triunfador. Como el que gana la batalla. Aquí, hermanos, está condensado en esos dos textos bíblicos un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto que no va a ser eterno, que va a terminar un día, que comenzó en el cielo y vino a esta tierra, y todos conocemos eso, y que es la base de lo que ocurre en esta tierra. Pero más profundo, revela el conflicto con el pecado. Ahora, iglesia, hay algo que es más interesante todavía. Si Dios es todopoderoso, Dios es soberano, ¿cómo es posible que este reino de Babilonia, que representaba el mal, las tinieblas, el pecado, al reino de Satanás sobre la tierra, fue y conquistó al reino de la luz? ¿No le parece interesante eso? ¿No le parece paradójico? Si Dios es todopoderoso, debería ser al revés. El reino de Judá debía ¿qué? Conquistar al reino de Babilonia. ¿Cuántos están conmigo? Yo creo que estamos hablando desde el ángulo humano, ¿no verdad? Esto es un comentario del pastor Nava, exponiendo un poquito la palabra de Dios. Ahora, pero cuando empezamos a profundizar en el texto bíblico, la situación vino de Dios. Dice el verso 2. Y el Señor, ¿qué hizo? O sea, Dios es todopoderoso. Es soberano. Ahora, Dios en su soberanía permitió que Babilonia conquistara ¿a quién? Al reino de Judá. Dice, y el Señor entregó en sus manos ¿a quién? A Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Cuando Daniel en el capítulo 9 tuvo aquella oración, que fue lo que tuvimos el miércoles pasado, en algún momento vamos a retomar esa oración de Daniel, no hoy, en otros cultos. Vamos a descubrir algunos detalles. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué qué? Dios permitió eso. Yo quiero con ustedes un momentito al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Yo lo tengo por aquí marcadito. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Miren esto. Voy a leer del capítulo 36, del 11 en adelante, por honor al tiempo. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. No estoy hablando de Joacim, lo dejamos un poquito detrás. Pero yo quiero ir a algo con ustedes. El por qué Dios permitió que Babilonia conquistara al reino de Judá. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Dice el verso 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Escuchen esto.
y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Miren lo que hizo este rey. Este rey lo pusieron de rey después que Nabucodonosor llevó a Joacim allá a Babilonia. Eso fue la tercera ronda de Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor fue a Jerusalén ¿en cuántas ocasiones? En 3 veces. ¿Cuántas veces? 3. La primera vez llevó a Joacim. Después llevó a Joaquín. Y al final llevó ¿a quién? A Sedequías. Pero yo voy a detenerme un momentito aquí en la última parte, con el reinado de Sedequías. Sedequías, ¿qué hizo? ¿Endureció qué? Su cerebro, su corazón. ¿Para no qué? Volverse a Dios. Dice el 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron ¿la qué? La iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había ¿qué? Santificado en Jerusalén. Dice el 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Qué hizo Dios? Constantemente le mandó ¿quién? A los profetas. Dice, mas ellos, verso 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Qué hacían? Escarnio, se burlaban de ellos. Dice, y menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya más remedio. O sea, ¿qué ocurrió? Que colmaron la paciencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Dios súper paciente. Pero ellos, dice la Biblia, fueron al extremo. Miren lo que sucedió. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Escuchen esto, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de los reyes y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea que cuando primero llevó a Joacim, dice la Biblia que el Señor entregó a Joacim, al rey de Babilonia, ¿y qué más? Y parte de los utensilios. O sea, Dios delimitó. ¿Es soberano Dios, sí o no? Nabucodonosor nada más llevó en la primera parte de la cautividad parte de los utensilios. Pero ya en la tercera vino y se llevó ¿qué? Pero mató a filo de espada ¿a quién? A todo el que quedaba. Joven y anciano, doncella, virgen, incluso hasta las personas con problemas mentales, gente inválida. O sea, el juicio de Dios se vio con poder. Pero lo interesante es que esto es una guerra espiritual. Entonces, estos utensilios representaban al gobierno de Dios, a la adoración verdadera. ¿Y el diablo qué hizo? Cogió a Nabucodonosor y ¿qué? Hizo que Nabucodonosor llevara los utensilios de la casa de Dios a la casa del tesoro de los dioses paganos. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo,
porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años que fueron cumplidos. O sea que en el libro de Crónicas, en otros también, Segunda de Reyes, en el libro de Jeremías, que lo vamos a ver ahora, se revela por qué razón Dios permitió que el reino de las tinieblas conquistase al reino de la luz. Dios hizo juicio. Ahora miren en el libro de Jeremías, rapiditos, nos quedan unos 10 minutos, yo les voy a leer rápido. Jeremías 33, 10 versículos. Si me lo pudieran buscar allá rápido, yo los podía leer. Porque hay 2 detalles, o sea, hasta el 11. Rápido. Miren la promesa. Vamos a leer el capítulo 51 de Jeremías. Y después venimos al 33. Jeremías 51. También 11 versículos. Jeremías 51:1. Dice acá, yo lo tenemos en la pantalla. Les voy a leer rápido. Dice, así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto un viento destruidor ¿contra quién? Contra Babilonia. Y contra sus moradores que se levantan contra mí. O sea, eso lo escribe Jeremías en el capítulo ¿cuánto? 51. Y el capítulo de Jeremías al final tiene 52 capítulos. Jeremías profetiza todo eso malo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel, pero profetiza también el juicio que Dios iba a hacer sobre Babilonia. Y dice el por qué. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Es el 51, ¿no verdad? 2. Ahora el 3. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes y destruid, ¿qué? Todo su ejército. El 4. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y lanzados en las calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. ¿Qué ha pasado? Israel y Judá, ¿qué hicieron? ¿Hicieron lo malo ante Dios? Sí. Pero dice la Biblia ahí, el versículo 5, que Dios no lo ha abandonado a su suerte. Gloria a Dios por eso, ¿no verdad? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta noche? Dice, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Seguimos leyendo, verso 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Él dará ¿qué? Su pago. El 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. ¿Qué fue Babilonia en las manos de Dios? Un objeto. O sea, Dios usó a Babilonia para hacerle juicio al reino de Judá. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ellas, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. El 9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Versos 10 y 11. Jehová sacó a luz nuestra justicia. Venid y contemos en Sión las obras de Jehová nuestro Dios. Miren qué lindo, dice Jeremías, y terminamos. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia en su pensamiento para destruirla, porque venganza de Jehová y venganza de su templo. O sea que Dios
se ocuparía de Babilonia, ¿sí o no? Dios permitió que Babilonia conquistara el reino de Judá con un propósito. Hasta que llegaran los medos y los persas, que le darían el castigo a Babilonia. ¿Ocurrió eso así o no ocurrió en la profecía bíblica? Ahora, cada vez que en la Biblia, yo les he contado en otras ocasiones, se presenta un juicio, se presenta también promesa de restauración. Y con esto vamos terminando. Jeremías 33, del 1 al 10. Si me lo pueden buscar, voy a leerlo también, 11 versículos para ir concluyendo esta noche. Mucho antes de que ocurriera esto, Dios le dio palabras de aliento y esperanza al pueblo de Israel a través de Jeremías. Miren qué lindo lo dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué ha dicho? Acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Qué cosa más linda, ¿no verdad? Son promesas de restauración, ¿sí o no? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la desesperanza, se levantó Jeremías, no solamente prediciendo palabras de juicio, sino presentando palabras de aliento y esperanza. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Verso 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, y vamos al 11, y en las calles de Jerusalén, que están asoladas y sin nombre y sin morador y sin animal. Leemos el 11 para concluir esta noche. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno. ¿Cuántos creen que Jehová es bueno? Gloria a Dios. Porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia, ¿cuántos creen que Dios tiene poder espiritual? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con todo lo que hace? Ya podemos entender el capítulo 1, verso 1 y 2 del libro de Daniel. Dios en su misericordia permitió que el reino de Judá fuera conquistado, para dar un testimonio de su poder y de su gracia, para demostrar que en sus manos está la voluntad del hombre. Nosotros sin Dios somos ¿qué? Nada. Pero con Dios tenemos ¿qué? Todo el poder. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta noche? ¿Cuántos les dicen al Señor: Señor, yo quiero entregar mi corazón a ti? Porque reconozco que tú no dejas sin juicio al pecador. ¿Cuántos creemos que somos pecadores esta noche y necesitamos el perdón de Dios? Dios ha prometido, como hizo con el pueblo de Israel, perdonarnos todos nuestros pecados. Así que, hermanos, cada vez que tú veas que a tu vida viene algún conflicto, alguna prueba, alguna situación para la cual tú no tengas una respuesta, ten la seguridad de que Dios lo permite por algo.
para nuestra enseñanza y nuestro crecimiento espiritual. Si te viene una enfermedad, porque yo sé que hay hermanos que están escuchando esta palabra que están enfermos, y familiares de hermanos que están enfermos, ten la seguridad de que la enfermedad, cuando Dios la permite para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros le entreguemos el corazón a Cristo aún en la enfermedad, para que nosotros como seres humanos reconozcamos que solamente en Dios hay poder, no en los médicos, y que solamente Dios puede dar salud y vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Pero si te viene un conflicto de alguna forma, alguna necesidad espiritual, alguna situación que se vaya del control de tus manos, entrégale esa situación a Dios, que Él va a traerle solución, porque Dios es el que lo permite. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. Pero si entendemos no tanto la voluntad de Dios, sino al Dios de la voluntad, al Dios de poder, y creemos que Él es el que va a solucionar nuestras necesidades, y confiamos plenamente en Él, y le entregamos el control de nuestras vidas, el control de nuestras familias y de todo lo que hacemos, vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Vamos a glorificar el nombre de Cristo. Así que todos los conflictos que vengan en nuestras vidas, Dios los envía o los permite para nuestro crecimiento y para que tengamos paz en el corazón. ¿Cuántos en esta noche le dicen al Señor, Señor, yo quiero tu paz? ¿Cuántos quisieran ponerse de pie conmigo esta noche y tener una oración de dedicación a Dios, de confianza en Dios, pidiéndole victoria en Cristo Jesús y paz para nuestras vidas? Creemos que en todos los conflictos necesitamos primeramente el poder de Dios, la paz de Dios en Cristo Jesús. Oramos, iglesia. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones. Gracias porque esta noche podemos elevar esta oración a ti, al trono de la gracia, confiando en tus misericordias, confiando en tu poder y en tu soberanía. Oh Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque podemos entenderla y podemos comprender en cierta medida que tú, Señor, diriges nuestras vidas y diriges este mundo. Queremos como iglesia, como hijos tuyos, como familias, entregar nuestras necesidades a ti, para que tú primeramente traigas paz a nuestros corazones y nos dé la victoria en Cristo Jesús. Oh Padre, nosotros no podemos solos. Esta noche podemos entender a través de tu palabra eso. Por eso, confiando en tus promesas, queremos poner delante de ti cada una de las necesidades de tu iglesia. Hay tantos hermanos enfermos, hay tantos hermanos con problemas espirituales. Queremos poner a los jóvenes de tu iglesia delante de ti, principalmente para el programa del sábado próximo, para que ellos, Señor, puedan ser dirigidos por tu Espíritu y puedan, Señor, renovar sus vidas espirituales, y que tu iglesia, Señor, pueda ser triunfadora y cuando Cristo venga, poder estar contigo por los días de la eternidad. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.